Bueno, pues buenos días otra vez a todos y a todas. Hoy vamos a dar una clase que es bastante larga y muy compleja, porque es el franquismo. Es el tema 12, España de la dictadura a la democracia. Podéis verlo de un tirón o podéis verlo a trozos y resumirlo, incluso también lo podéis hacer si queréis en dos etapas, ¿no? Ya os digo que es complicado y además es muy importante porque muchas de las características de la España actual pues hunden sus raíces en cosas que pasaron en ese momento, ¿no? Bien, en primer lugar, tenemos que tener claras una serie de cosas, ¿no? El franquismo es una dictadura, es un periodo dictatorial que se extiende técnicamente desde 1939, momento en el que Franco y sus partidarios ganan la guerra civil, hasta la muerte del dictador en 1975. Franco tiene todos los poderes, asume todos los poderes, es el caudillo de España por la gracia de Dios. Además, se suprimen todos los partidos políticos, excepto uno, como veremos ahora, que es el Movimiento Nacional, la Falange en definitiva. Ya habrá tiempo en segundo de bachillerato de concretar un poquito más. Se suprime el Parlamento y, por lo tanto, las elecciones también. Al no haber partidos políticos, hay unas cortes, que son lo que se llaman unas cortes consultivas, que son una serie de señores que se llaman procuradores, que son elegidos por el propio franquismo y sus instituciones y que sirven, pues, un poco, pues eso, pues para darle una pequeña apariencia, digamos, parlamentaria al régimen, aunque, como digo, tienen carácter solamente consultivo, es decir, que sus decisiones pues no son vinculantes. Se suprimen prácticamente todos los derechos y las libertades de las que gozamos ahora, como por ejemplo el derecho de reunión, el derecho de manifestación, la libertad de expresión, todas estas cosas. Se da el caso de que pues no se pueden reunir en la calle más de un número concreto de personas, muy pocas personas, y si son más, pues inmediatamente llega la Guardia Civil o llega la policía y te dispersa directamente. E incluso pues hay que pedir permisos especiales para determinadas celebraciones, incluso familiares, porque está suprimido el derecho de reunión, ¿no? Se establece una censura, que quiere decir que cualquier publicación, cualquier libro, cualquier periódico, cualquier programa de televisión o de radio, previamente tiene que ser aprobado por un representante del régimen. En muchas ocasiones, además, un miembro de la Iglesia, que dice si esto es adecuado o no es adecuado, o si no, una persona que vela por la corrección política y que no haya críticas al régimen de Franco en estas publicaciones, ¿no? A la vez, todo esto se va a maridar, digamos, con una represión en por momentos muy feroz. Primero contra los que perdieron la guerra directamente, que van a ser encarcelados, se van a exiliar, van a ser torturados, en muchísimos casos, van a ser ejecutados, en muchos otros casos, a veces con juicio, a veces sin juicio. En España hay miles de enterrados en las cunetas y por ahí tirados sin nombre y sin saberse muy bien dónde están. Y va a haber trabajos forzados, como por ejemplo para la construcción del Valle de los Caídos y otras cosas para los prisioneros que se van haciendo. La represión la ejercerá Franco hasta prácticamente su muerte. Ya veremos algunos de sus últimos fusilamientos, ¿no? ¿Quiénes son los apoyos con los que cuenta el franquismo? Bueno, pues la Iglesia Católica, sin duda. Aquí los tenéis, un par de imágenes. El ejército, que había sido el vencedor de la guerra civil, porque claro, el ejército de la República, los que habían luchado, oficiales, generales, coroneles, pues o estaban presos, o estaban muertos, o estaban en el extranjero, donde podéis ver aquí, pues haciendo el saludo fascista a Franco en la conmemoración de la victoria. Esto es un símbolo, que si os dais cuenta es la V, la I, la C, la O. Si lo veis bien, pues es la palabra victoria, ¿no? ¿Quién más apoya al franquismo? Bueno, en parte y a veces los monárquicos, solo a veces, hasta que descubren que Franco no tiene ninguna intención de reponer al rey en su trono, al menos de momento, y toda una serie de gente, entre los que tenemos clases altas, terratenientes y empresarios que van a empezar a hacer grandes fortunas. Hay grandes fortunas de este país hoy en día que hunden sus raíces en el franquismo directamente, y una clase media que se declara apolítica, lo que se llama a sí misma o le llaman la mayoría silenciosa, que no es tan apolítica realmente, pero que muchas veces está amordazada y que lo que percibe es, o lo que quiere es la paz. No quiere volver a la situación de la guerra civil y por lo tanto pues está prácticamente dispuesta a aceptar cualquier cosa, ¿no?
Pilares, por lo tanto, del franquismo, repito otra vez, el ejército, la iglesia, los terratenientes, esta clase media y lo que se conoce como el movimiento nacional, que sería el partido único que aparece a partir de la falange. Aquí tenéis algunos de estos ejemplos de lo que os he puesto, que aparecían, pues mirad, es el apoyo de la Iglesia, Franco bajo palio, luego hablaremos un poco de esto cuando veamos el concordato, la guerra civil como cruzada, estos seminaristas, estudiantes para sacerdote, pues armados con fusiles. Aquí podéis ver la educación también en el franquismo. Estoy dando una serie de características generales, ¿no? La educación, pues aquí tenéis los niños en el colegio, naturalmente niños por un lado, niños por el otro, y el aula la tenéis aquí presidida pues, por el crucifijo y por la foto de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Bien, el franquismo es un periodo muy largo, 1939 a 1975, y por lo tanto tiene una serie de periodos, tiene una serie de etapas diferentes. La primera etapa sería una etapa de orientación fascista. ¿Vale? Entre 1939 y 1945, cuando ya pierden la guerra las potencias del eje, España todavía tiene muchos resabios fascistas, ¿no? Luego ya, hasta 1949 aproximadamente, ya se va liberando poco a poco de todo esto, lo veremos, pero en cualquier caso, este va a ser la etapa de la España de la posguerra, los primeros años del franquismo. Una parte decididamente fascista y luego otra menos, por las circunstancias, pero que están presididas también pues, por el hambre, por la necesidad, ahora lo veremos, y el sistema conocido como la autarquía, ¿no? Aquí va a ir durante los primeros años, evidentemente Hitler y Mussolini habían ayudado a Franco a ganar la guerra civil y cuando esta termina, pues Franco toma una posición proclive al eje, proclive a los regímenes fascistas. Aquí tenéis la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya. España no participa directamente en la Segunda Guerra Mundial, se declara a sí misma un gobierno o un país no beligerante, pero ese no beligerante lo que esconde es un apoyo a las potencias fascistas. Qué sé yo, los submarinos alemanes repostan tranquilamente en el puerto de Cádiz, por poner un ejemplo. El tungsteno, que es un mineral estratégico importantísimo español, pues fluye hacia Alemania e incluso el gobierno de Franco pues llega a mandar una división, la llamada División Azul, a luchar contra la Unión Soviética. Aquí podéis ver pues, los integrantes de esta División Azul despidiéndose en la estación, partiendo hacia Rusia y haciendo todos el saludo fascista. ¿Qué es lo que ocurre? Que con esto el destino de España parece que corre parejo al de estos dictadores, al de Hitler y al de Mussolini, ¿no? ¿Quién es el grupo o el partido que tiene más protagonismo durante este periodo? Pues la Falange. La Falange es este partido de corte fascista que había sido fundado, entre otros, por Primo de Rivera, y que supone el partido permitido o el partido que vertebra el régimen de Franco, ¿no? Aquí podéis ver toda la simbología correspondiente, ¿no? Las flechas, el yugo, la camisa azul, todo lo que vimos en las características del fascismo, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, a Serrano Suñer, un miembro del gobierno de Franco y su cuñado, de hecho, pues con destacados jerarcas nazis, este es Himmler, ¿vale? Bueno, pues en una muestra del alineamiento de este primer franquismo con los nazis. La Falange pues, se configura como el partido único de los regímenes fascistas, igual que el partido nazi en Alemania o el partido fascista en Italia, ¿no? Aquí la tenéis, pues el uniforme también de la juventud, la bandera, los carnés, porque claro, dentro del fascismo hay un solo partido político y hay un solo sindicato, si os acordáis, un solo sindicato que se llama Sindicato Vertical y que están en el mismo sindicato los obreros y los patronos, los empresarios, con lo cual, evidentemente, pues la validez sindical de eso pues, es relativa, ¿no? Aquí tenéis los carnés de la Central Nacional Sindicalista de Educación y Descanso. Cuando yo era pequeño había una piscina cerca de mi barrio, una piscina muy grande, todavía existe, pero reformada, donde solo podías ir a bañarte si tu padre tenía el carnet del sindicato, de la Falange. Mi padre en concreto pues no lo tenía, con lo cual se lo tenía que pedir a un vecino y nos colábamos como si fuéramos del otro vecino para poder entrar, ¿no?
Aquí tenéis, pues, por ejemplo, como veis, la Falange controla pues todo y también el ocio, como decíamos, de los partidos fascistas, ¿no? Y la vivienda. Aquí tenéis, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda, los edificios construidos de protección oficial con el símbolo de la Falange y aquí una casita, ¿no? O, por ejemplo, el cine. Aquí tenéis un pase de 5 butacas a favor del camarada Antonio Colomer de Figueroa y familiares que podían ir al cine pues enseñando ese pase. Fijaos, como lo de la piscina, ¿no? También tenemos aquí el Sindicato Español Universitario, como podéis ver, también aparecen aquí las flechas, ¿de acuerdo? Y es el SEU, aquí tenéis la parte femenina del SEU, y este señor, pues con su carné en 1950, ¿no? Y bueno, pues la Falange y esta construcción ideológica que está haciendo el Estado fascista, el Estado franquista fascista de este momento, pues también tiene sus actuaciones con respecto al papel de la mujer, ¿no? El papel de la mujer, que es un papel completamente subordinado, y es un papel en el que la mujer está claro que lo que tiene que hacer es, igual que el fascismo alemán, las tres Ks, que eran Kirche y Kinder, los niños, la cocina y la iglesia, pues en el franquismo español, pues igual, ¿no? Aquí tenéis, pues un poco para que os riáis, algunos de los manuales de la perfecta mujer española, ¿no? Arregla tu casa, que debe lucir impecable, no te quejes, no satures a tu marido con problemas insignificantes, porque cualquier problema tuyo como mujer es un pequeño detalle comparado con lo que él tuvo que pasar. Luce hermosa. Bueno, pues os lo miráis, os lo leéis, porque este era el papel de la mujer en el franquismo. ¿Y qué más hacen estas organizaciones? Pues el encuadramiento de la juventud. Si volvéis a mirar las características de los sistemas fascistas, es muy parecido, ¿no? Aquí tenéis la OGE y aquí tenéis los niños pues encuadrados, se encuadraban desde pequeños en una cosa pues que eran dentro de la Falange pues los flechas, los valillas, los pelayos, los valillas eran italianos, los flechas, los pelayos, pues toda una serie de organizaciones infantiles. Aquí podéis ver a unos alegres niños haciendo entrenamiento paramilitar ya con sus pequeños uniformes y sus fusiles de juguete. Bien, ¿qué ocurría durante este momento? Bueno, pues que estamos en plena posguerra española y la situación en la posguerra es terrible. El país está desolado después de la guerra civil, la economía española está hundida, se debe un montón de dinero también, industrias, carreteras, vías de tren destruidas, campos devastados, pérdidas también, lógicamente, humanas, además muy valiosas, y por lo tanto, claro, desciende la actividad económica en las ciudades porque no hay trabajo y no hay comida en las ciudades, mucha gente vuelve al campo, lo cual es un retroceso bastante gordo, ¿no? Y además, la política económica de este primer franquismo es terrible, porque es una política que se conoce como la autarquía. La autarquía es una política a la que suelen aspirar muchas veces los regímenes fascistas, ¿no? Y consiste fundamentalmente en la independencia económica, es decir, en la autosuficiencia, en no tener que comprar nada en el extranjero. Lo cual, pues es bastante complicado para un país, por ejemplo, como España, que carece, entre otras cosas, de petróleo, ¿no? Pero bueno, esas cosas básicas, pues sí se compran, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la autarquía? Que se supone que todo lo que se consume en España, o casi todo, va a ser lo que se produzca en España. Y esto va a llevar, claro, a un desabastecimiento terrible, a unos años que son los años del hambre, los años de la posguerra, los años en que la gente tenía que recurrir a cartillas de racionamiento para poder comer. Aquí tenéis una cartilla de racionamiento. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que aunque tú tengas dinero, tú no puedes ir a la tienda y comprar lo que tú quieras. Tú tienes una serie de cupones en esta cartilla que corresponde pues, a don Luis Ferrer, por ejemplo, donde dice la cantidad de aceite, fijaos, azúcar y café, y aquí hay de carne también, que tú puedes comprar. Entonces tú cuando vas a la tienda dices que quiero 100 gramos de carne, 150 gramos de carne, que es a lo que corresponde esto, por ejemplo. Pues te lo venden, tú lo pagas y te quitan el cuponcito este. Y aunque tú luego vuelvas otra vez porque quieren más carne, pues no la puedes comprar. No la puedes comprar porque no tienes cartilla de racionamiento, ¿vale? Porque no tienes ese cupón de la cartilla de racionamiento. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva que primero, mucha gente no tiene cartilla de racionamiento y a la mayoría de la gente no le llega, porque las cantidades muchas veces son miserables de lo que puedes comprar, aun que tuvieras dinero. Con lo cual va a florecer el extraperlo, es decir, el mercado negro. El extraperlo, recordad que venía de la Segunda República, de cuando
aquella máquina que, de los casinos y tal, pero ya se ha convertido en una palabra que significa otra cosa. Significa directamente el mercado negro. La gente desde los pueblos, recuerdo alguna anécdota de un familiar mío, ahora la cuento, la gente desde los pueblos donde podía haber comida, pues huevos, harina, carne, lo que pudiera, un pollo, pues se iba a las ciudades de extranjeros, es decir, pasándolo a escondidas y lo vendía por ahí, evidentemente, a unos precios terroríficos. Este familiar mío que os digo, no se le ocurre otra cosa que venirse del pueblo a Madrid, ya la familia en Madrid, con un montón de chorizos metidos dentro de una gabardina para venderlos en Madrid y se metió en el autobús. Y con el calor empezó a oler el chorizo y la gente se dio cuenta de lo que llevaba y casi lo matan allí mismo, se quedó sin chorizo y casi medio muerto, ¿no? Porque había mucha hambre, ¿no? Y a las entradas de Cádiz, en las puertas de tierra, pues se montaba cada lío muy curioso de la gente que quería meter cosas en los huertos o que entraba por el tren y lo tiraba por las ventanas, en fin, muchas para que otros lo recogieran, de todo, ¿no? Esta fue la España del hambre, la España de la pobreza, la España de la miseria, la España de los huérfanos, la España del mercado negro. Bien, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los aliados de Franco han perdido y muchos españoles y mucha gente piensa que ahora que han caído los regímenes fascistas en Europa, Franco va a caer igual que ha caído Hitler o igual que ha caído Mussolini. Lo que ocurre es que la situación internacional está cambiando. Franco no supone ningún tipo de amenaza ya, ni para Estados Unidos, ni para Inglaterra, ni para Francia. Pero sí representa una ventaja, porque como sabéis, a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el enemigo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, ya no es el fascismo, porque ha sido derrotado y solo queda Franco, sino que empieza a ser el comunismo, porque entramos en la Guerra Fría. Entonces, Franco no es una amenaza, pero sí es una posible opción, porque claro, la dictadura de Franco te garantiza que hay un bastión anticomunista en el sur de Europa y te garantiza que, desde luego, ahí no va a desarrollarse el comunismo. Por lo tanto, Franco pasa de ser un enemigo, un posible enemigo, a un potencial aliado. Y eso lo va a aprovechar también el franquismo, ¿no? A partir de 1950, por lo tanto, vamos a entrar en una segunda fase. El franquismo se empieza a despojar poco a poco de parte de la simbología fascista más radical que tenía y empieza a aparecer como una dictadura simpática, por decirlo de algunas maneras, y que quiere abrirse al exterior. Y en 1953 va a haber dos grandes acontecimientos. ¿Vale? Este periodo, como os digo, lo tenéis en el libro, página 314, sería el afianzamiento del régimen y el desarrollismo. Va de 1950 a 1973. Como veis, es un periodo muy largo. ¿Vale? Bien, al principio de este periodo, en 1953, como os digo, se producen dos acontecimientos muy importantes, ¿no? El primero es la firma del Tratado de Amistad Hispano-Norteamericano. Aquí tenéis a Franco dándose un abrazo con Eisenhower, con el presidente de los Estados Unidos. Es curioso porque Eisenhower durante la Segunda Guerra Mundial había sido el comandante en jefe de las tropas norteamericanas y británicas y francesas, de las tropas aliadas que luchaban contra el fascismo en Europa, ¿no? Ahora es el presidente de los Estados Unidos y, bueno, pues la política manda, esto es pragmatismo, ¿no? Y a Estados Unidos le viene muy bien y a España también firmar ese tratado de amistad hispano-norteamericano. ¿Qué gana Estados Unidos con ese tratado? ¿Y qué gana Franco? ¿Qué gana la España franquista? Bueno, pues Franco, desde luego, lo que está ganando es reconocimiento internacional. Esta foto vale muchísimo de cara al resto de los países. Entre otras cosas, hasta entonces no nos habían dejado entrar ni siquiera en la ONU. ¿Qué gana además de este reconocimiento internacional? Pues un montón de ayuda económica estadounidense, muchísima. ¿Qué gana Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos gana fundamentalmente un aliado y la posibilidad de instalar una serie de bases militares en territorio español. Una que tenemos aquí al ladito, pues es la base de Rota, donde Estados Unidos puede tener ahí sus barcos, y parte, ya sabéis, que es territorio compartido, vamos, de soberanía española, pero con cierta compartido de alguna manera con los Estados Unidos desde ese momento, ¿no? ¿Quién más le da entidad internacional y parece que una especie de baño distinto al régimen de Franco? Pues el concordato con la Santa Sede. Os recuerdo que un concordato es
un acuerdo que firma el gobierno, que firma un gobierno con el Vaticano. En este caso se trata del Concordato de 1953 firmado con Pío XII, ¿no? Aquí podéis ver al Papa Pío XII y a Franco, pues que siempre lleva muy bien con la Iglesia Católica, lógicamente que ahora ha firmado este acuerdo, por el cual, bueno, pues evidentemente en España la única religión oficial, la religión que prima es el catolicismo, es obligatorio el bautismo, es obligatorio los sacramentos, es obligatoria la boda religiosa, está prohibido el divorcio y a cambio, pues claro, el Vaticano está reconociendo a ese gobierno pues que anteriormente tenía ese pecado original, digamos, anteriormente pues se había identificado con el fascismo, ¿no? Aquí tenéis a Franco bajo palio, que para los católicos, pues, en fin, creo que lo único que va bajo palio es la Virgen María, no tengo demasiados conocimientos de esto, pero bueno, Franco también, ¿no? Aquí veis la foto del momento de la firma del concordato entre la Santa Sede y España. Bien, dentro de este periodo y después de todo esto, pues empieza, claro, como os digo, el reconocimiento internacional, ¿no? En el 65 entraremos en la ONU, antes nos dejaron entrar en la UNESCO, nos dejaron entrar también en la FAO, que es otro organismo de la ONU para la alimentación. El gobierno de Franco empieza a abandonar, como os he dicho ya, el fascismo, empieza a sustituir a los primeros ministros, que eran sobre todo falangistas y gente muy así, por una nueva hornada de ministros que les llaman los tecnócratas. Y lo más importante pues llega cuando se aprueba el Plan de Estabilización de 1959. Con el plan de estabilización se abandona la autarquía y se empieza por un camino económico completamente distinto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues el país estaba al borde de la bancarrota. ¿Cuáles son los objetivos de ese plan de estabilización? Liberalizar un poco la economía, no seguir con esta economía planificada que tenían de la autarquía, intentar que crezca la producción. ¿Y cómo se intenta hacer esto? Bueno, pues facilitando la inversión extranjera que empieza a llegar, ahora lo veremos, en masa a España, devaluando la peseta para impulsar las exportaciones, de esto ya hablamos en su momento, al ser la peseta, que era la moneda en ese momento, pues más barata, más baja, pues es más fácil vender tu vino, vender tu aceite y vender tus productos en el extranjero, aunque te salen más caras las importaciones, cuidado, ¿no? Y recortar el gasto público para acabar con el déficit, no para reducir el déficit. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues la combinación del plan de estabilización con lo que vamos a ver ahora empezaron a tener efectos y a iniciar un acelerado crecimiento económico en los años 60, que es la segunda parte de este periodo. Bien, ¿qué pasa en los años 60? Pues en los años 60 empieza a pasar de todo. Es el periodo que algunos llaman del desarrollismo, ¿no? Porque entre 1960 y 1973 se produce un desarrollo económico en España muy, 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 muy importante. ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Por qué se produce esto? Y es un tema complicado, ¿no? Que lo vamos a ir viendo. Mirad, aquí os lo he puesto un poco para que tengáis la referencia. Por un lado, inversiones extranjeras. Por otro, divisas de los emigrantes. Por otro, una cierta modernización de la agricultura, que producirá un éxodo rural y por lo tanto un crecimiento de las ciudades, y por otro el turismo. Vamos a ir viéndolo todo un poquito con más detalle porque es importante, ¿no? Bien, a partir del plan de estabilización y a partir de este lavado de cara internacional que se ha hecho el régimen español, empiezan a llegar un montón de inversiones extranjeras, es decir, grandes empresas francesas, alemanas, norteamericanas empiezan a invertir en España. Esto de invertir, que parece muy etéreo, empiezan a construir fábricas en España. ¿Vale? ¿Y por qué eligen España para construir esas fábricas? Pues por lo mismo que ahora mismo estamos poniendo las fábricas en Bangladesh o en Vietnam. ¿Vale? Primero, el sistema político español o el gobierno te va a dar todas las facilidades del mundo. Se llegan a construir incluso una serie de instalaciones en las cuales si tú pones una empresa, pues el gobierno ya te pone directamente el suelo, te pone las instalaciones de electricidad, de agua, lo que necesites, los aparcamientos, no te cobra durante un tiempo, no te cobra impuestos, es decir, puedes venir aquí y construir tu fábrica tranquilamente porque te va a salir muy barato. En segundo lugar,
Los sueldos que cobran los trabajadores españoles son muy inferiores a los que cobraría un trabajador francés, un trabajador inglés, alemán o norteamericano, con lo cual sale muchísimo más rentable. Y por si fuera poco, la legislación laboral de España, que es una dictadura, impide que los trabajadores que tú vas a contratar, por ejemplo la Ford o la Renault o la Citroën, que los trabajadores que tú vas a contratar, pues un día se te pongan en huelga, porque no pueden ponerse en huelga porque no tienen derecho. O si tú les obligas a trabajar en determinadas condiciones, ellos no van a poder ir a su sindicato. ¿Por qué? Pues no tienen sindicato. El único sindicato forma parte del gobierno y no les van a emitir ninguna queja, ¿no? Con lo cual, fijaos, es el paraíso para las inversiones internacionales que vienen a España en masa, ¿no? Segundo lugar, bueno, aquí tenéis una planta de SEAT construyendo coches aquí al lío. Segundo factor, la emigración. Cientos de miles de españoles habían tenido que emigrar, ya no los de la posguerra, los que se fueron porque si no se los cargaban, ya estoy hablando de los años 60, han tenido que emigrar porque en España, por mucho que lleguen las inversiones extranjeras, pues no había trabajo. Y han tenido que emigrar pues a Francia, a Alemania, a Suiza, a Inglaterra, muchísimo pues a trabajar, ¿no? Aquí podéis ver un par de imágenes, esto pues con sus maletitas, yéndose en el tren, gente que se iba pues sin formación ninguna prácticamente a trabajar pues en las fábricas alemanas, en las fábricas suizas. Aquí podéis ver esta foto, es aterradora, ¿no? De este hombre pues despidiéndose de su hijo, porque, joder, gente que sin idea de inglés, de alemán, de nada, ¿no? Pues a pasar una vida pues amontonados muchas veces en pisos y comiendo lo peor que podían y lo más barato para mandar la mayor cantidad de dinero posible a España, ¿no? Es el mismo proceso de la inmigración que podemos tener nosotros ahora o en otros sitios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, todo ese dinero que mandaban los emigrantes lo mandaban en divisas, es decir, en moneda extranjera, desde luego más fuerte que la peseta, francos franceses, marcos alemanes, libras inglesas. Y claro, ese dinero, aunque luego sus familias lo recibieran, sus familias pues lo cambiaban a pesetas y ese dinero, esas divisas, eran divisas que entraban desde el extranjero y que entraban en el circuito financiero español. Y con esas divisas, el gobierno español finalmente, o las empresas españolas, podían importar productos que necesitaban, maquinaria, petróleo del extranjero. Con lo cual, fijaos, está entrando dinero de las inversiones extranjeras y el dinero que mandan, las divisas que mandan los emigrantes, que se llaman remesas, las remesas de los emigrantes. A la vez, con todo esto se produce una cierta modernización, digo cierta, modernización de la agricultura. En determinados sitios se hace una serie de regadíos, lo más conocido es el Plan Badajoz, una serie de construcción de pantanos, y sobre todo se empieza a importar maquinaria, lo cual libera población del campo. Había mucha gente que durante la posguerra se había ido al campo había vuelto al campo porque si no, no comía en las ciudades, y esa gente ahora mismo ve la posibilidad de volver a la ciudad. En el campo no hace falta tanta mano de obra. Aquí podéis ver pues, un chaval con un tractor en una explotación, parece que de frutícola, ¿no? Esta gente vuelve a la ciudad y por lo tanto se convierten por un lado en consumidores, ya sabéis que esto activa mucho la economía, y por otro lado en mano de obra para todas estas empresas que se están instalando en las ciudades, lo cual además lleva a que en las ciudades haya más demanda de edificaciones, aunque no veremos cómo, y de otra serie de productos, ¿no? Como veis, pues la cosa empieza a tirar bastante para arriba. Y el otro factor es el turismo. A partir de los años 60 se van a hacer unas campañas internacionales muy importantes para potenciar a España como un destino turístico. Estas campañas al principio pues son unas campañas que potencian el sol y la playa, sin duda, vaya, y sobre todo un folclore, entendedme bien, eh, como si toda España fuera una especie de Andalucía permanentemente en fiestas. ¿Qué es lo que se va a vender? Spain is different. Aquí tenéis el cartel. Este tipo de carteles estaban en todas partes, los países europeos importantes, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, ¿no? El torero, la sevillana, el tipo este con el botijo, el toro, el 600, fijaos. Esto va a producir que al principio cientos de miles y luego millones de turistas extranjeros empiecen a venir a España. El folclore, el tipismo, les da igual. Lo mismo esperan ver sevillanas en Barcelona que en Sevilla, porque es un poco este tipismo que entienden, ¿no? Que todavía arrastramos en buena parte, ¿no?
Y claro, esta llegada de turistas que empieza a ser masiva, sobre todo de sol y playa, aparte de dejar mucho dinero, pues deja unos cambios sustanciales, ¿no? Aquí podéis ver, por ejemplo, Benidorm, antes de la llegada del turismo, mirad las huertas y cuatro casitas y tal, y el Benidorm actual, ¿no? Deja mucho dinero y también va a cambiar en buena parte la mentalidad de muchos españoles y de muchas españolas. Las españolas van a empezar a ver cómo llegan turistas extranjeras a las que no les importa ponerse en bañador o incluso cielos en bikini, cuando aquí para las españolas estaba prohibido. De hecho, a muchas turistas extranjeras les va a llegar, las van a apedrear incluso. Y va a haber en algunas misas donde diga el cura que hay que prohibir eso porque es una indecencia. En fin, ¿no? La mujer española va a ver eso, va a haber mujeres extranjeras de tú a tú con sus maridos, mujeres no subordinadas, mujeres conduciendo, mujeres modernas, y esto va a producir un cambio también, ¿no? Entonces, fijaos, el turismo como motor económico, pero también como motor de cambio cultural y de cambio social de alguna manera. Como veis, las cosas pues están también cambiando, ¿no? Pero claro, este desarrollismo, que evidentemente va a elevar el nivel de vida medio de la población, va a cobrarse su precio en las grandes ciudades, donde empieza a llegar, esta es una foto de Madrid, donde empieza a llegar toda esta gente procedente del campo, que ha sido expulsada del campo por la mecanización y que esperan encontrar trabajo en la ciudad y probablemente lo encontrarán, lo que no tiene es vivienda. Con lo cual lo que empiezan a crecer son los poblados de chabolas, como por ejemplo en Madrid, pues Entrevías o Vallecas, ¿no? La gente llega, se construye una chabola donde puede, en cualquier sitio, con los materiales que tiene a mano. Llega la policía, le intenta desalojar, pero como tiene ya un techo, unas paredes, esto ya os lo comentaré, tiene que volver al día siguiente con una orden, pero cuando vuelve al día siguiente con una orden hay 6 chabolas más y ya no sabes, no hay calles, no hay números, no hay identificaciones, no hay nada y van creciendo estas barriadas de chabolas. Al final las autoridades además deciden pasar de todo porque en algún sitio tienen que estar alojados todos esos trabajadores y así van creciendo, ¿no? O sea que tiene una doble cara. Por un lado, este desarrollo que lo hay y por otro lado, este chabolismo que se instala en las grandes ciudades. Pues he puesto también esta foto de esta época del desarrollismo porque me parece muy, muy importante, ¿no? Este señor de aquí es Manuel Fraga Iribarne, que era ministro de Franco y uno de los que eh, trabajaron en el turismo y luego fue uno de los fundadores del Partido Alianza Popular, que ahora es el PP. Y aquí lo tenéis en Palomares en 1966 con el embajador norteamericano, ¿no? Fraga es este. Este es el embajador norteamericano. ¿Y esto por qué fue? Bueno, quizás sea un poco anecdótico, pero es que dentro de la cooperación que teníamos con Estados Unidos, pues a un avión estadounidense se le cayeron 3 bombas atómicas en la costa española. Entonces, una cayó en el mar, una o dos cayeron en el mar, la otra cayó en tierra, no llevaban la espoleta activada, con lo cual no explotaron, pero sí, todavía hoy en día en Palomares, a la gente en esa zona, a la gente se le hacen análisis y las tierras todavía están ahí, tienen contaminación radiactiva, ¿no? Y en esta foto, pues podéis ver a Fraga con el embajador norteamericano bañándose en Palomares en un intento de demostrar al mundo que no pasaba nada, ¿vale? Que las aguas no estaban radiactivas y estas cosas, ¿no? Para que veáis lo importante que es todo esto. En el terreno político empieza a producirse una cierta apertura, todavía ligera, con ministros un poco más moderados. Se aprueba una ley de prensa y de imprenta que reduce la censura y finalmente en el 69 Franco, este de aquí, designa a Juan Carlos de Borbón, que es el padre del actual rey, ha sido Juan Carlos I, lo designa como su sucesor. Entonces, Juan Carlos jura las leyes del franquismo y se convierte en el sucesor de Franco cuando Franco muera con el título de rey. Bien, y así llegamos a la etapa final de la dictadura, que son 2 años, 1973 a 1975. ¿No? Por un lado, a partir de 1973 empieza a reorganizarse la oposición al franquismo. Esta oposición estaba articulada, había estado articulada durante todo el franquismo por el Partido Comunista de España, entre otros, el PC. ¿No? El PC se reúne con otra serie de grupos de la oposición en Múnich, elaboran un documento donde condenan el régimen franquista, tienen muchos apoyos internacionales y aquí podéis ver al líder o uno de los líderes del PC, de los principales, Santiago Carrillo, que incluso volvió a España con esta peluca que veis aquí, que se nota que es una peluca, para organizar ya pues, la resistencia y el final del franquismo desde dentro. ¿No? A la vez que está ocurriendo, pues aquí tenéis al PSOE.
El PSOE en 1974, en un congreso que hizo en Suresnes, pues cambia totalmente su orientación y elige a este señor que veis aquí con el puño en alto, que es Felipe González, sí, Felipe González es este de aquí, ¿vale? Lo elige como secretario general. Como veis, ya se empieza a perfilar lo que será luego la oposición al franquismo y también la construcción de la democracia. A la vez están apareciendo en España movimientos vecinales, asociaciones de vecinos, gente sobre todo en las zonas pues, más deterioradas de las chabolas y todo esto, están prohibidas. Y empiezan a aparecer también los movimientos estudiantiles y de intelectuales y de artistas. Aquí tenéis una manifestación de estudiantes de la época y aquí tenéis cómo acababan habitualmente las manifestaciones de estudiantes de la época. De hecho, la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, está diseñada, tiene un diseño perfecto para evitar las manifestaciones. No puedes correr por entre las facultades y está prevista para que una compañía de policía pueda rodear prácticamente todo el campus, ¿no? Continuamente va a haber todo este tipo de manifestaciones, de palos, de carreras, de detenciones, porque el franquismo le quedan 2 años, pero la agonía del franquismo va a ser muy sangrienta, porque sigue deteniendo y sigue ejecutando. A la vez, empiezan a aparecer o a desarrollarse sindicatos como comisiones obreras, que es un sindicato que existe actualmente todavía y cuyos miembros pues habitualmente acababan siendo detenidos y acababan siendo encarcelados, ¿no? Y muchos de ellos torturados. El franquismo torturaba, ¿eh? Junto con esta oposición que se está perfilando, también empiezan a aparecer o a desarrollarse organizaciones terroristas o organizaciones que luchan contra el franquismo de una manera violenta, ¿no? Entre ellas, pues tenemos la ETA, que está aquí, y el Grapo. ETA son las siglas en euskera de Euskadi Askatasuna, que quiere decir libertad para el País Vasco, y empieza teniendo unas reivindicaciones a la vez contra la dictadura y a favor de pues, la autonomía del País Vasco, la independencia también, y la liberación del País Vasco, cuya autonomía pues, había sido anulada por el franquismo, ¿no? ETA será la responsable de asesinar, de cargarse al que iba a ser el sucesor político de Franco, que sería Carrero Blanco, que ahora lo vemos. Y este es el Grapo, Grupo Revolucionario Antifascista 1 de octubre, que también hizo una serie de atentados. Normalmente estos atentados eran contra militares, contra policías y contra destacados miembros del franquismo. El Grapo tuvo bastante implantación en Cádiz, por cierto. A partir de 1973, el régimen entra en una franca crisis, un franco deterioro, ¿no? Y desde luego una de las cosas que le dan la puntilla es la crisis económica. Como sabéis, en 1973 estalla una crisis del petróleo, una crisis que cambia completamente el modelo económico mundial, ¿no? Todo parte de un conflicto en el Medio Oriente, se crea la OPEP, ya lo sabemos, de repente los precios del petróleo que estaban por los suelos empiezan a ponerse carísimos, hay un gran desabastecimiento y esto produce cierre de empresas, esto produce paro en todo el mundo, ¿eh? Esto produce que los turistas empiecen a no venir durante esos años, porque ven además que la situación no está muy bien en España y porque muchos de ellos han quedado en paro, el turista alemán o el turista inglés, o tiene miedo. Esto produce que con el cierre de las fábricas en Alemania, en Francia, los primeros que son despedidos son los emigrantes, es decir, los españoles, que se tienen que volver a España, con lo cual aumenta más todavía el paro en España y como veis, pues el descontento social pues va a ser tremendo, ¿no? Huelgas, manifestaciones que coinciden con la crisis política. Por un lado, la salud de Franco se está deteriorando a ojos vista. En 1973, Franco había nombrado a Carrero Blanco, que es este señor de aquí, como jefe de gobierno para garantizar la continuidad del franquismo sin Franco, ¿no? Pero ese mismo año, ETA cometió un atentado en el cual, pues puso una bomba en la alcantarilla por debajo de la calle en la que pasaba todos los días el coche de Carrero Blanco para ir a misa, la bomba explotó, el coche voló, saltó una tapia, cayó en un patio de un convento que había al lado, de una institución que había al lado, y Carrero Blanco murió. Esto fue un golpe de muerte para el franquismo. Franco agonizando,
o Franco ya en un gran deterioro, su sucesor muerto, la crisis económica galopante por todos los lados, los sindicatos protestando, los sindicatos ilegales protestando, los estudiantes protestando, la oposición organizándose y el franquismo sigue dando sus zarpazos. Este es uno de los últimos ejecutados por el franquismo, Salvador Puig Antich. A este le dieron garrote, que era como se ejecutaba, que era una especie de tornillo que se te ponía aquí detrás, justo donde está el foramen magnum, donde se junta el cráneo con la médula espinal, aquí arriba, aquí el bulbo raquídeo con la médula, y se empieza a meter un tornillo que se le da vueltas hasta que te mata, ¿no? Un chaval jovencillo. Pues si esto fuera poco, estalla la Marcha Verde. La Marcha Verde fue una gran manifestación, una gran marcha que hace Marruecos para anexionarse el Sáhara español. Marruecos eligió el mejor momento, claro. Una debilidad tremenda en España, Franco sin sucesor, Franco hecho polvo. El gobierno español no tiene más remedio que ceder ante esto, porque si no habría sido una guerra con Marruecos, ¿no? En esta situación, el 20 de noviembre de 1975, Franco muere. Aquí tenéis unas fotos que no se publicaron en su momento jamás. Son fotos auténticas de Franco agonizando entubado en colores y tal. Luego tenéis aquí la foto del entierro. Y su entierro pues, se produce en el Valle de los Caídos, de donde fue sacado hace muy poquito. Muere Franco y se supone que con él muere el franquismo. Empieza un periodo que se conoce como la transición, que veremos en la próxima clase. España ha terminado 1975 con una sociedad relativamente moderna, donde sigue habiendo grandes desigualdades. Las zonas industriales y turísticas tienen mejor calidad de vida. Las áreas rurales pierden población que está migrando a las ciudades. En general, ha aumentado el nivel de vida, claro, han sido 40 años, pero la escasez de servicios públicos sigue dejando desprotegidos a muchos ciudadanos. Hay una minoría muy enriquecida y con un alto nivel cultural y una gran mayoría con un bajo nivel cultural y con mucho menos poder adquisitivo. A partir de ahora, pues ya veremos en la próxima clase la transición. Espero que os haya resultado interesante y ya nos va quedando un poquito. ¡Ánimo!